Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, me llamo Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Podéis encontrar enlace en descripción de este vídeo. No olvidéis suscribir, dejar un comentario y un me gusta si os gusta el contenido. Esto ayuda al canal a crecer y a mí me motiva a crear estos vídeos para vosotros. Vamos a comenzar directamente con el vídeo. Hoy, chicos, empiezo $3 y vamos a meter la primera opción en la opción call. En este caso hemos visto cómo está creciendo esta tendencia. El MACD, el oscilador, nos está también dando la indicación que el precio subirá. Acabamos de cruzar con los dos niveles. Bueno, con el uno estamos peleando ahora, pero un nivel que es la mitad del canal Donchen hemos atravesado, que es muy buena indicación que el precio subirá. Y después estamos intentando cruzar con Parabolic SAR y muy bien, está pasando. Casi ha terminado el tiempo, así que muy bien, estamos en una opción positiva en este caso. Así que vamos a seguir con la siguiente cantidad. El tema es que utilizamos el beneficio de cada opción sumándola hacia la siguiente opción, así creando una bola de nieve, digamos, y creando un porcentaje compuesto, es que se llama técnicamente, pero en realidad lo que significa es un crecimiento del balance por exponente. Vale, vamos a seguir, chicos, con la siguiente opción y es otra vez arriba. ¿Por qué? Tenemos una tendencia creciendo de alcista, formando, digamos, después de una caída, y nos está ahora mismo ayudando un nivel de soporte, que una vez era un nivel de resistencia, una vez que lo atravesamos se convierte en un nivel de soporte. Es muy así. Así que nada, vamos a esperar el tiempo que queda y seguimos. Ahí estamos. Y siguiente beneficio lo sumamos a lo demás y con $10 ya podemos seguir. Bueno, aquí tenemos una tendencia bastante fuerte bajista, pero hemos llegado a un nivel de soporte y estamos chocando con él. Vamos a utilizar esta situación para sacar el beneficio. De ahí, decisiones, hacer la opción call. Vamos a esperar tiempo de la opción y vamos a seguir. Bueno, ahí lo tenemos. Casi tenemos 20 porque utilizamos esta técnica de bola de nieve y vemos cómo crece cada vez bastante rápido el balance. Vale, aquí tenemos una opción put. Estamos atravesando con la mitad del canal. Entonces esa es la indicación con que voy, aunque hay también nivel. Vamos a ver qué tal. Ahí lo tenemos y me encanta cómo lo vemos crecer por exponente. Es que la magia de esta técnica es maravillosa. Vamos a ver ahora cuando llegamos a las cantidades más altas, lo vamos a ver en su belleza. Así que nada, vamos a seguir con la cantidad que obtenemos, que son 37, y cambiamos de par.
Vale, aquí está la cosa un poco... Va con un ritmo. Yo diría que ahora va a bajar otra vez. Solamente viendo el ritmo. Pero bien que hay que ver los niveles. Vale, sí. Voy con esto. Voy con la idea que la tendencia es bajista. Hay un ritmo. Baja, sube un poquito, baja más, sube un poquito. Un ritmo. Así que nada, vamos a esperar el resultado y seguimos después. Bueno, ahí estamos. Ya estamos muy cerca a las 3 cifras. No está mal. Vamos a seguir con la cantidad que acabamos de obtener, que es $71. Lo metemos ahí y cambiamos de par. Buscamos una situación donde no es muy complicado y no hay que inventar cosas. Aquí, por ejemplo, hay un nivel de resistencia, pero a ver si hay más. Sí, hay otro aquí. Vale, entonces hay un nivel. O sea que aquí... pero bien, podrían pasar cosas raras aquí. Yo diría que sube, pero por otro lado hay un nivel. No sé si lo va a romper. Está intentando. A ver si rompe el nivel. Estamos esperando aquí, por ejemplo. Vale, en el histograma podemos observar una indicación. A ver. Que va para arriba o para abajo. Joder. Es difícil. Vale, está mirando para arriba ahora. Pero está intentando, pero es que a veces es que hay que esperar un poco. Yo creo que está moviendo más hacia arriba. Entonces la decisión es de ahí. Vamos a esperar y así nos podemos ver. Ahí estamos. Hemos llegado a las 3 cifras y con esto vamos a seguir. Yo creo que ya podéis disfrutar de cómo es el crecimiento utilizando esta técnica. Es increíble, la verdad. Vale, aquí voy con la opción abajo porque hay un nivel de resistencia y claramente vamos por una corrección. Así que esperamos el resultado de esta opción y si es correcto seguimos. Ahí estamos y cada vez crece más porque claro, la cantidad que ponemos, recibimos el porcentaje de esta cantidad. Entonces, más la cantidad, más obtenemos. Pero claro, hay que tener la cabeza fría y no perder el control porque, claro, siempre hay una, digamos, tentación de aquí hay un nivel de poner una cantidad directamente alta, pero es que no, es que tenemos que tener el control y minimizar los riesgos. Y lo primero es que mejor decidir un presupuesto y ya comenzar con un de 2 a 5% de su
capital, lo que tenemos decidido. Que incluso de 1.000 son $20. Vale, vamos con... Prefiero para la opción. Aquí hay una acumulación o incluso lo que se llama un mercado plano, entrando en como un canal vale, está saliendo de ahí bastante bien. Bueno, aquí lo que vemos es que está llegando otra vez, está llegando a un nivel de resistencia. Y es una vela bastante larga. Vale, vamos, con la opción call creo que hay potencial y esta vela nos da un poco más de seguridad. Ahí lo tenemos. Genial. Es que el tema de... A ver, 477 es lo que vamos a meter ahora. Ahí, en la cantidad. Y a ver si podemos disfrutar de una más opción. Vale, estamos claramente cayendo. El precio está cayendo. Hay espacio. Hay indicación de MACD. Perfecto. Vamos con esa decisión. Perfecto. Y nada. Solamente esperamos el tiempo. Yo creo que va a ser positiva esta opción. Y vamos a terminar en una nota positiva. Así que vamos a por ello. Bueno, ahí lo tenemos. Vamos a terminar esta sesión aquí, porque el beneficio que obtenemos es bastante alto y con $3 hemos conseguido mucho. Espero que os haya gustado esta sesión. A ver si os gusta el contenido así, el formato más lento, con cantidades más pequeñas. A veces esto funciona mejor para los principiantes. Así que dejadme un comentario de lo que opináis. Nos vemos la próxima vez. Todo lo mejor. Adiós.